A vosotros, Iglesia de Dios, séptimo día y amigos que nos escuchan. Les saluda su hermana en Cristo, Surisadei Toltecat, de Valseca. Continuando con el eslogan, mis hermanos, los hechos de los apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús, en esta quinta semana, continuando con el subtema, la Iglesia esparcida, la primera gran misión a los gentiles, Pedro. Hoy domingo 1 de diciembre del 2024, nos corresponde el tema Un ministerio más amplio en Lida, sanidad a los enfermos. Para esto, mis hermanos, les invito a que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hoy en esta mañana, Padre bendito, te damos infinitas gracias por tu amor que tienes para con cada uno de nosotros. Nos has regalado un día más de vida. Nos has dado la dicha de contemplar la hermosura de tu creación. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en este maravilloso día. Asimismo, Padre bendito, en esta mañana te queremos pedir que seas tú que nos des entendimiento y sabiduría en este tiempo que vamos a dedicar a escudriñar tu santa palabra, para que todo lo que aprendamos sea para ponerlo en práctica y no nos limitemos a solo escucharla, pues de otra manera nos engañamos a nosotros mismos. Santiago 1, 22, 25. Padre, perdona si hemos cometido alguna falta delante de tus ojos y ten misericordia de cada uno de nosotros. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos y suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 32 al verso 35, y les invito a que juntos leamos y desglosemos cada uno de los textos bíblicos, mis hermanos. Leamos Hechos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Amén. Como bien sabemos, mis hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas y relata los acontecimientos después de la resurrección de Jesucristo y cómo sus seguidores propagaron su mensaje por todo el mundo. El versículo 32, mis hermanos, del libro de los Hechos, capítulo 9, nos muestra cómo Pedro visitó a los santos que vivían en Lida. Lida, mis hermanos, era una ciudad que se encontraba a unos 37 kilómetros al noroeste de Jerusalén, de camino hacia Jope. El Evangelio pudo haber llegado ahí por medio del ministerio de Felipe o por alguno de los creyentes que fueron esparcidos. En los primeros siglos del cristianismo se estableció en esta ciudad una iglesia que llegó a contar con un obispo y es el lugar del martirio del conocido San Jorge, quien fue un soldado romano que cuando el emperador ordenó una persecución a los cristianos, este confesó que era uno. Enseguida fue torturado para que apostatara de su fe, pero no lo hizo. Entonces se ordenó que lo decapitaran. Como vemos, mis hermanos, en estos tiempos los cristianos sufrían persecución y hostigamiento por parte de los judíos y de los romanos. Sin embargo, ellos perseveraron en su fe y difundieron el mensaje de Jesús en lugares lejanos. ¿Quiénes eran los santos, mis hermanos? Este es un hermoso título con que se llama a los creyentes. Nos habla de la dignidad que tenemos en Cristo. Se utiliza en muchas partes, como por ejemplo al inicio de las cartas de Pablo, en Efesios 1:1 y Colosenses 1:1-2, a pesar que todavía debemos luchar con el pecado que queda en nosotros en Cristo, somos considerados como santos delante de Dios
y somos llamados a vivir como tales. 1 Corintios 1:1-2. Como bien sabemos, mis hermanos, Pedro era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, pero también era un hombre imperfecto que cometió errores a lo largo de su vida. En este versículo, mis hermanos, vemos cómo Pedro visita a los santos en Lida, lo que nos enseña que la fe y la comunidad son esenciales para seguir adelante en momentos difíciles. Pedro no se rindió ante la adversidad, sino que se acercó a sus hermanos y hermanas en la fe para fortalecerlos y animarlos. Al reflexionar sobre este versículo, mis hermanos, podemos ver cómo se aplica a nuestra vida propia. A menudo enfrentamos desafíos y problemas, pero es importante recordar que la fe y la comunidad pueden hacer la diferencia. Al igual que Pedro, debemos estar dispuestos a visitar y a apoyar a aquellos que necesitan nuestro consuelo y ayuda. Si mantenemos nuestra fe en Dios en tiempos difíciles, podemos superar cualquier obstáculo y crecer más fuertes en nuestra relación con Él. Es posible, mis hermanos, que algunas personas se pregunten, ¿por qué Pedro visitó a los santos en Lida, en lugar de centrarse en predicar a los que aún no conocían a Jesús? Sin embargo, es importante recordar que Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. Pedro estaba enfocado en fortalecer a aquellos que ya eran creyentes para que pudieran continuar su camino de fe y compartir el mensaje de Jesús con otros. Como vemos, mis hermanos, en este versículo de Hechos 9:32 nos enseña la importancia de la fe, la comunidad y la perseverancia en los momentos difíciles. Debemos seguir ejemplo de Pedro y acercarnos a nuestros hermanos y hermanas en la fe para fortalecernos mutuamente. Al hacerlo podemos ser una luz en el mundo oscuro y continuar compartiendo el mensaje de Jesús con aquellos que aún no lo conocen. En Hechos 9:32, mis hermanos, nuestro corazón se llena de esperanza. La visita de Pedro a los santos en Lida nos recuerda que en los momentos de dificultad nunca estamos solos. El amor y la fe que compartimos como iglesia, como hermanos, son faros que iluminan nuestro camino. Como Pedro, nosotros también podemos ser esa luz que sana y fortalece a quienes nos rodean, recordándonos que, aun en los días más oscuros, el amor de Dios siempre prevalece. Así es, mis hermanos, nosotros también podemos ser esa luz que sana y fortalece a quienes nos rodean, recordándonos que aun en los días más oscuros, el amor de Dios prevalece. ¿Qué nos dice, mis hermanos, el versículo 33? Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Como hemos estado viendo, mis hermanos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, es conocido por ser el relato del cambio de vida de Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Sin embargo, dentro de este capítulo también se encuentra la historia de otro hombre llamado Eneas, que fue curado por el poder de Dios a través de la oración de Pedro. Este versículo, mis hermanos, nos presenta a Eneas como un hombre que había estado postrado en cama durante 8 largos años debido a su parálisis. Esto enfatiza la gran necesidad que este hombre sufría para resaltar el milagro. Las palabras del apóstol Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Estas palabras nos muestran que el milagro está centrado no en el poder de Pedro, sino en la autoridad del Señor Jesucristo. No pensemos que el apóstol estaba dando una orden al Señor, sino más bien deducimos que Pedro, como vivía en una comunión estrecha con el Señor, pudo saber que era la voluntad del Señor sanar a este hombre, que fue sanado en el nombre del Señor. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos? Y enseguida se levantó. El resultado fue inmediato, mis hermanos. Siempre que la autoridad de Cristo fue invocada o siempre que el mismo Señor habló con autoridad, el resultado fue inmediato. Hechos 3:6-8, Hechos 2:43. Como vemos, mis hermanos, era una situación difícil de imaginar para muchos, pero para Eneas era
su realidad diaria. La curación de Eneas nos muestra que Dios es capaz de hacer cosas milagrosas en nuestras vidas para aquellos que están enfermos o sufren alguna discapacidad. Puede ser difícil mantener la fe, pero como vemos en la historia de Eneas, Dios es capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas. Además, mis hermanos, la sanidad de Eneas también tuvo un impacto en la comunidad alrededor de él. Después de que éste se curara, muchos en la ciudad de Lida se convirtieron al cristianismo y reconocieron el poder de Dios en sus vidas. La historia de Eneas, mis hermanos, también nos muestra la importancia de la fe y la oración en la búsqueda de la curación. Pedro oró por la sanación de Eneas y, a través de la fe, pudo levantarse y caminar de nuevo. Esto significa, mis hermanos, que todas las oraciones por la curación serán concedidas de inmediato o de la manera que esperamos. Sin embargo, la historia de Eneas nos recuerda la importancia de seguir creyendo en el poder sanador de Dios, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Eneas, mis hermanos, puede aplicarse en nuestras vidas de muchas maneras. Puede brindarnos esperanza y fe en nuestros momentos de sufrimiento y enfermedad, y puede recordarnos la importancia de seguir orando y creyendo en el poder de Dios. También puede inspirarnos a compartir la buena nueva del Evangelio con otros, tal como la sanación de Eneas llevó a otros a convertirse al cristianismo. La historia de Eneas, mis hermanos, es un recordatorio inspirador de que, aun en nuestros momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la sanación. A veces nuestras luchas pueden parecer insuperables, pero como Eneas, podemos encontrar fuerza en la fe y en la comunidad que nos rodea. Este milagro no solo transformó a Eneas, sino también encendió una chispa de fe en aquellos alrededor de él. No importa cuán difícil sean las circunstancias, siempre hay un potencial para un nuevo comienzo. El versículo 34 dice: Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Este versículo, mis hermanos, narra la historia de la sanación de Eneas por parte de Pedro, en el nombre de Jesucristo. En este pasaje, mis hermanos, vemos que Pedro se dirige a Eneas y le dice: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Sin dudarlo, Eneas se levanta y hace su cama. Este milagro es un gran ejemplo del poder de la fe y la acción en el nombre de nuestro Señor. Como vemos, mis hermanos, Eneas era un hombre paralítico, el cual estaba tumbado en una cama desde hacía 8 años. Eneas probablemente había perdido la capacidad de caminar debido a una enfermedad o a una lesión. Esta condición lo había dejado impotente y lo limitaba en su capacidad de moverse y vivir una vida normal. Después de ver a Eneas acostado en la cama, Pedro se acercó a él y le dice: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Con fe en el nombre de Jesucristo, Eneas se levanta de su cama y hace su cama. Esto es un acto de fe sorprendente y una demostración del poder de Dios, mis hermanos. Esta curación también es demostración del poder de la intercesión de Pedro en nombre de Jesús. Él fue capaz de curar a Eneas no por su propio poder, sino por el poder de Cristo, que estaba trabajando a través de él. La sanación de Eneas fue una manifestación visible del poder de Dios en el mundo y una confirmación de que Él está presente y actúa en nuestras vidas. La historia de la curación de Eneas nos da una visión del poder de la fe y la oración. Debemos tener fe en el nombre de Jesucristo y tener la confianza para pedir que nos ayude en nuestra vida cotidiana. Como Pedro oró por Eneas, podemos orar por los demás y pedir la intervención de Dios en sus vidas también, mis hermanos. Aquí vemos, mis hermanos, cómo la sanación de Eneas por parte de Pedro nos muestra la importancia de tener una fe en el nombre de Jesucristo, en el poder de Jesucristo, y estar dispuestos a actuar en consecuencia. Esta historia, mis hermanos, nos recuerda que Dios está presente en nuestras vidas y que podemos confiar en Él para ayudarnos en todo momento. Debemos orar por los demás y hacer algo al respecto cuando recibimos su bendición.
En la vida, mis hermanos, a veces nos encontramos en situaciones que parecen insuperables, tal como Eneas estuvo postrado durante 8 largos años. Sin embargo, este pasaje, mis hermanos, nos enseña que con fe genuina y la voluntad de levantarnos podemos superar cualquier obstáculo. La respuesta de Eneas al llamado de Pedro nos recuerda que aunque nuestras circunstancias parezcan difíciles, siempre hay esperanza y la oportunidad para renacer y actuar. Cada día es una nueva oportunidad para hacer nuestra cama y darle un nuevo propósito a nuestra vida, confiando en que el amor divino siempre está con nosotros. El verso 35, mis hermanos. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Como hemos estado viendo, mis hermanos, en el libro de los Hechos, relata varios acontecimientos importantes en la vida de los primeros cristianos y el impacto que tuvieron en varios lugares del mundo. En este capítulo, mis hermanos, se cuenta la historia de la conversión de Saulo, quien más tarde sería llamado Pablo, y cómo esta experiencia transformó su vida y su ministerio. Después de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, Saulo fue sanado de su ceguera y comenzó a predicar sobre Jesús en las sinagogas, lo cual causó una gran conmoción y división entre los judíos. El versículo en cuestión menciona, mis hermanos, que todos los habitantes de Lida y Sarón vieron la transformación de Saulo y se convirtieron al Señor. Ese es un testimonio poderoso del impacto que puede tener la conversión de una sola persona en su entorno. Cuando vivimos nuestra fe de una manera auténtica y reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas, esto puede llamar la atención de aquellos que nos rodean y llevarlos a buscar a Dios. La conversión, mis hermanos, es un tema clave en la vida cristiana, ya que representa un cambio radical en la dirección de nuestra vida. En lugar de seguir nuestros propios deseos y ambiciones, decidimos seguir a Cristo y hacer su voluntad. Esto implica renunciar a ciertas cosas y adoptar un nuevo estilo de vida que está basado en los valores del reino de Dios. Además, mis hermanos, la conversión nos permite tener una relación personal con Dios y experimentar su amor y su gracia de manera más profunda. A medida que nos rendimos a Él y nos sometemos a su voluntad, podemos experimentar su paz en medio de las dificultades y su guía en nuestras decisiones. Como cristianos, mis hermanos, debemos buscar constantemente la conversión y el crecimiento en nuestra fe. Esto implica reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes y estar dispuestos a cambiar en las áreas en las que necesitamos mejorar. También debemos estar abiertos a una guía del Espíritu Santo y a las enseñanzas de la Biblia que nos muestran el camino hacia la vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, en este versículo 35 nos muestra el impacto que puede tener la conversión de una sola persona en su entorno y nos llama a buscar la transformación y el crecimiento en nuestra propia vida. Que podamos ser fieles testigos del amor de Cristo en todo lo que hacemos y en todas las áreas de nuestra vida, para que otros puedan conocerle y experimentar su amor y su gracia. La historia, mis hermanos, de transformación que encontramos en estos versículos nos recuerda que cada vida tiene el potencial de ser un faro de esperanza y fe, al igual que el pueblo de Lida y Sarón, quienes fueron tocados por la conversión de Saulo. Nosotros también podemos ser agentes de cambio de nuestras comunidades, que nuestra propia transformación inspire a otros a buscar la luz de Cristo y a que, a través de nuestros testimonios, se conviertan en buscadores de su amor y su gracia. Todo esto, mis hermanos, es para la honra a nuestro Padre Celestial. Les deseo un bonito día en comunión con su familia. Paz a vosotros, mis hermanos. Su hermana en Cristo, Surizadaita Tecatl de Valseca.